Listen, buenos días. Presente, Estrada. Eh, sí, buenos días con todos y todas. Voy a registrar la asistencia. Estrada, si está presente. Sí, listen, presente. Fares, Juan. Presente, Lisa. Flores, Erika. Presente, Lisen. Garcés, Génesis. Presente, Lisen. Grefa, Sofía. Grefa, Sofía. Grefa, Sofía. Guzmán, Camila. Presente. Morán, Edi. Navarrete, Jocelyn. Navarrete. Presente. Pailiacho, Brian. Presente, Lisa. Quiñones, Jenny. Quiñones, Jenny. ¿Qué pasó con la compañera Quiñones? ¿Qué saben? Ramírez, Erika. Presente. Rodríguez, Yesenia. Rodríguez. Presente. Saltos, Mireya. Saltos, Mireya. Presente. Riascos, Paola. Riascos, Paola. ¿Qué saben de la compañera Paola? Creo que ella es la chica que se matriculó en otra universidad. Ah, ella ya no está. Ella dijo, creo que se iba a ingresar, no se sabía si se iba a matricular en esta universidad porque se iba a matricular en una pagada. No sé si será ella o quién será. Ah, bueno, dejémosle aún todavía. Valencia, Nayeli. Presente. Verde Soto, Laura. Presente, licenciada. Zambrano. Presente. Ya, ¿alguien de ustedes que está aquí no está en el listado? A ver, por favor, que me diga. Bien, no hay nadie. Dejémosla a la compañera Riascos unos días más, a ver si ya no asoma, ya la eliminamos. Bien, estimados estudiantes, como vieron en la mañana, pues les estuve enviando un mensaje que enviaron de la coordinación para que vean el tutorial, revisen y para que procedan a matricularse, Ese ya es el sistema SIGA. Eso es lo que les quería yo recomendar y les decía pues que cuando lo hagan lo hagan con la cédula en mano, despacio, tranquilo, para que ustedes no fallen en ningún número de la cédula, no fallen en los nombres, apellidos y la información que solicitan ahí en el sistema para que lo puedan hacer de forma correcta, ¿sí? No sé si ya lo hicieron algunos. Buenos días, Listen. Yo intenté ingresar y me sale que está mala la contraseña o el usuario, pero le verifiqué varias veces y está correcto, pero no puedo ingresar. A ver, ¿alguien tiene la respuesta a lo que Listen, esta inquietud? Listen, Sí. yo. Ahorita ya le escribí a la ingeniera Fanny y me dice que hay un problema con los usuarios y contraseña, pero apenas solucionen eso, ella nos va a comunicar para realizar el proceso. Correcto, gracias. Porque César. así me salía a mí y yo le escribí a ella por interno y me dijo que hay un problema, pero apenas esté solucionado ya podemos ingresar, pero es lo mismo. Qué bueno. Sí, Listen, a mí también me salía así, no podía ingresar a registrar allá. Qué bueno, entonces, Eddie, gracias por su gestión de haberle comunicado a la ingeniera Fanny, porque ella es la responsable y está enviado el tutorial, pero ya nos da la solución. Qué bueno, Eddie, le felicito, pues que siempre esté al pendiente de los
situaciones que pasa pues con el grupo de compañeros, ¿no? Usted pues muy acertadamente lo han elegido como el representante quien va a liderar este grupo de compañeros y compañeros, estar al tanto. Cualquier situación pues yo ya apenas nos enviaron, yo ya les envié a ustedes, ya lo escuché también el tutorial y para que puedan hacer. Como siempre la recomendación pues de que lo hagan bien, porque sí ha habido errores en años anteriores, en niveles anteriores, que la información ustedes mismos que la han generado han ingresado mal sus apellidos, sus nombres, su número de cédula, su correo, y bueno, por lo tanto esa es la recomendación para que lo hagan de forma correcta, porque aquí ya no hay, si se equivocan ya no hay correcciones, por favor, por lo tanto pues requiere de un momento en el que ustedes estén libres de todo sonido, ruido, perturbación que pueda distraerlos y llenar la información mal en el sistema. Por lo tanto, si ya tenemos a hoy la respuesta de la ingeniera Fanny, que ya les va a dar y les ha de avisar, pues entonces dejemos quizá en horas de la noche, no sé, aunque en la noche ha de estar muy congestionado, a ver si mañana en la mañana lo hacen, porque ya es un plazo límite, me parece que es hasta el viernes, pero no dejemos las cosas hasta el viernes. Ojalá mañana en la mañana el sistema está descongestionado, porque ustedes saben que a nivel nacional están llenando la información, por lo tanto a lo mejor se va a colapsar el sistema y pues vamos a tener inconvenientes. Háganle llegar las preguntas, las inquietudes al compañero Eddie de cualquier situación, porque si todos le escribimos a la ingeniera, pues como que a veces no hay tiempo. Por lo tanto, por interno escríbale a Eddie y Eddie pues que le haga las consultas y les avise ahí a ustedes en el grupo pues lo que hay, las novedades sobre la matrícula. Este proceso debe hacerlo bien, ¿no? Para el siguiente año pues como que ya estamos más familiarizados, no digamos el siguiente año, el siguiente nivel, y ya no vamos a tener problemas porque todo sistema hasta implantarlo siempre pues da problemas, ¿no? Pero allí están los técnicos para solucionar. En este caso, pues, Panicita se debe comunicar con los técnicos a nivel nacional y luego ella nos dará a conocer. Por lo tanto, pues, recomiendo que no dejemos para decir, no, hasta el viernes tengo tiempo. No, de lo posible, pues, en la noche yo pienso que ha de estar muy colapsado. A lo mejor en la mañana, bueno, ustedes vean y cualquier consulta. Sería en la madrugada porque ahí casi nadie se conecta. En la madrugada podemos estar probando, ¿no? Es como cuando recién se implantó el sistema de matrícula del Ministerio de Educación, pues se caía y se caía el sistema, era bastante complejo, hasta que ahora pues ya no lo es, ¿no? Bien, pues con todo vamos a empezar. A ver si prenden las cámaras un ratito para tomar una captura de imagen porque no le he tomado y luego me olvido y siempre tenemos que tener Menos peinar. Ajá. Bien. A ver, enciendan las cámaras todos, por favor. Qué bien que se ven, ¿no? O sea, vernos las caras es diferente. A mí me llena de alegría, me motiva verles. Que es diferente, es feo estar tras una cámara y que el auditorio pues no encienda. A ver, Camila, Evelyn. Camila, Evelyn. Ya. Ya. Se ve bien, están espectacular. Evelyn no enciende. Mireya. Camila. Mireya. Falta Mireya nomás. Mireya nomás falta. Eso, ahí vamos.
que siempre nos piden evidencias. Ya. Ya, pues qué bonito fuera que no apagaran las cámaras, ¿no? Bien, vamos a continuar, ¿no? A ver, a la anterior clase, ¿qué es lo que vimos? ¿Alguien me quiera recordar qué es lo que vimos? Sobre las medicinas de nuestros ancestros. Las medicinas, ¿no? Vimos acerca de lo que eran los conocimientos y saberes ancestrales, vimos, ¿no? ¿Qué habíamos dicho que eran los conocimientos y saberes ancestrales? ¿Qué dijimos? A ver, alguien que me quiera decir qué vimos. Sobre, sí, así. Que deberíamos rescatar de los antepasados y comunicar de siglo en siglo. Que vimos lo que eran la definición de los conocimientos ancestrales y cómo habíamos definido qué eran los conocimientos ancestrales. Que deberían hacer conocer de siglo en siglo. Que iban de generación en generación. Ya que se transmiten de generación en generación, ¿no? Que los conocimientos ancestrales son saberes, tradiciones, prácticas culturales de nuestros antepasados, de nuestros ancestros, ¿no? Desde nuestros primeros aborígenes, que las han tenido, los han experimentado, los han descubierto y los están transmitiendo de generación en generación. A ver, ¿quién me puede decir, a ver, qué conocimientos ancestrales? Vimos un vídeo, ¿no? Un video vimos, a ver, ¿qué observaron ahí? ¿Qué decían? Que ahí se hacía baños rituales como para curar las malas energías, las malas vibras, como el mal ojo, el mal aire, etcétera. Los baños espirituales, los baños para las malas energías, ¿no? Pues que hasta ahora se lo hace lo de la cura del espanto a los niños, ¿no? Bueno, los que tienen, se tiene esas creencias, ¿no? Y se tiene fe en eso, pues que con el espanto se cura a los niños y bueno, ya pasa algún problema que tengan. ¿Qué más? ¿Qué otros conocimientos? También de las creencias sobre las flores, las medicinas que iban al huerto, cogían las medicinas para preparar y darnos para cualquier enfermedad. Y también hay gente que creen todavía en esas creencias porque los antepasados se curaban con eso, era pura medicina natural, ya que hoy en día eso es pura contaminación y mucho lo que es químico. Bien, pues la medicina natural, la medicina con plantas que lo venían practicando desde hace años, bueno, hasta ahora pues se extrae de algunas plantas las medicinas que inclusive la medicina occidental lo aplica, ¿no? Y pues de ahí la homeopatía, ¿no? Que es la medicina alternativa, aún pues se vale de las plantas, tenemos los centros naturistas, las farmacias naturistas, donde se utilizan las plantas que existen en el medio, en la naturaleza, y que sirven para curar algunas enfermedades, como por ejemplo, ¿qué plantas? ¿Alguien me puede nombrar qué plantas, sabe? Sobre todo aquí en la Amazonía tenemos algunas plantas que son buscadas para curar ciertas enfermedades. La uña de gato, sangre de gato. La ruda, la uña de gato. La chancapiedra. La chancapiedra. El Espíritu Santo, la flor amarilla. El Espíritu Santo, la flor amarilla. El palo santo. La sangre de dragón. A ver, ustedes conocen, saben. El diente de león. La linaza. El paico. El paico para curar los parásitos. ¿Qué más? La verbena. A ver, La hoja de virgen.
para la gripe, ¿no? La verbena se utiliza una buena verbenada con bastante limón y panela. Adiós gripe, ¿no? ¿Qué más? A ver. La guayusa también es una planta medicinal. La cual la guayusa dijo. Sí, la guayusa también es una planta medicinal. ¿No? La guayusa, Es la... una bebida. La El guayusa. matarratón, Listen. Perdón. El matarratón. La hoja de ratón, no he escuchado. El yaintén. Matarratón. La pata de vaca. La Dice- pata de vaca, sí. La cola de caballo también dicen. La cola de caballo, para el riñón, ¿no? Para las aguas diúricas, el romero, el La orégano, uña de gato, Listen. la uña de gato, la manzanilla, Jengibre. el jengibre. Hay bastantes medicinas. Muchísimas dicen. Ajá. Hay bastantes plantas que curan las enfermedades. Y sí, nuestros ancestros sí han probado, pues y son muy buenas, ¿no? Bien, entonces, por lo tanto, pues los conocimientos ancestrales principalmente está presente en la medicina, ¿no es cierto? En la medicina, en las artesanías, en las danzas, en la vestimenta, en la alimentación, la gastronomía, ¿no? También son conocimientos y saberes ancestrales, cosas pues que ellos hacen en la vestimenta más. ¿En qué está más tenemos conocimientos ancestrales? Ya dijimos la vestimenta, la gastronomía, la medicina, La cultura. la artesanía. Podemos, o sea, generalizar, utilizar un solo término. Eddie ha dicho muy bien la cultura, ¿no? Porque la cultura es todo, ¿no es cierto? ¿Qué es la cultura? A ver, alguien que me quiera decir qué es la cultura. Esto, licenciado, lo que quiere decir la vestimenta, su forma de vestir, su forma de pensar, su gastronomía, sus etnias, ¿eso? Sí, la cultura. A Son ver, tradiciones y costumbres, dicen también pueden ser. así es, las costumbres, tradiciones, ¿qué más? ¿Qué es la cultura? A ver, hemos hablado mucho de la cultura, hablamos de cultura. Es un conocimiento, es un conjunto de conocimientos de ideas que va de uno a otro. Es un conjunto de conocimientos, un conjunto de tradiciones, un conjunto de valores que pertenecen a un determinado grupo social, ¿no? Toda la cultura es todo lo que tenemos, todo lo que hablamos, todo lo que decimos, todo lo que comemos, todo eso es parte de la cultura, ¿no es cierto? Nuestra vestimenta, nuestra gastronomía, nuestro dialecto, nuestra lengua, nuestras costumbres, nuestros valores, nuestros principios, todo eso es cultura. Por eso le decía, la cultura es todo, ¿no es cierto? Todo nuestro contexto, todo lo que nos rodea, ¿no? Porque es parte de nosotros, parte del ser humano, parte de nuestros ancestros, pues que las han ido cultivando, difundiendo y transmitiéndola de forma oral a través de años, ¿no? De siglos que se han ido transmitiendo. Bien. Por lo tanto, pues, habíamos dicho pues que se denominan los conocimientos y saberes ancestrales y tradicionales a todos aquellos saberes que poseen nuestros pueblos, comunidades indígenas y que han sido transmitidos de generación en generación de forma oral durante siglos, ¿no? Bien, y dentro de esto vamos a estudiar pues la antropología, ¿no? Y ya la habíamos definido, habíamos dicho qué es la antropología. A ver, alguien que me quiera decir qué es la antropología. Es el concepto, importancia del estudio, la vinculación con la antropología, con las ciencias naturales y exacta antropología ecuatoriana. Sí, pero ¿qué
¿Qué es para ustedes la antropología? Ya la definimos, ¿no? Es el estudio hacia el ser humano. Ese es el estudio del ser humano, ¿no? Estudia la antropología, es el estudio del ser humano, ¿no? ¿Desde cuándo apareció la antropología? ¿Qué dicen que más o menos ustedes, que recién apareció? Pues no creo. ¿Cuándo piensan que apareció? Como ciencia, como tal, ¿no? Como ciencia. Nos dice pues que apareció en Europa y Estados Unidos desde mediados hasta finales del siglo XIX. Desde a mediados del siglo XIX y hasta finales del XIX tuvo su aparecimiento en Europa y en Estados Unidos como ciencia. Ustedes saben que una teoría para hacer ciencia tiene que ser investigada y tiene que ser comprobada. Caso contrario, no se puede decir cualquier cosa es publicar y es ciencia, ¿no? Tiene que someterse al proceso de investigación. Por lo tanto, dice que aparece más o menos a mediados y finales del siglo XIX en Europa y en Estados Unidos. ¿Por qué en Europa y en Estados Unidos? Porque son países desarrollados, ¿no? Que existieron, tuvo su apogeo, su desarrollo durante años, ¿no? Mientras tanto, pues América India estuvo, pues como decir, su tiempo de estancamiento, de que no, pues era descubierta, ¿no? Posiblemente América India, si no era conquistada por los ingleses, por los españoles, por los británicos, digamos, no es que no se hubiera desarrollado, sí se hubiera desarrollado, ¿no? Acuérdense de las grandes obras que hay, por ejemplo, que tenemos en el Perú, aquí en Cuenca, ¿no? Esos son vestigios de que ya la arquitectura, el cálculo, la matemática ya existió. ¿Por qué? Porque miles y miles de años, pues, si esas construcciones, esas legendarias construcciones por nuestros incas, pues no se destruyen, siguen, ¿no? Y es un ejemplo grande de que ya existió pues el adelanto, el desarrollo, pero no así pues como con la tecnología, como los países desarrollados. Hubiera demorado, ¿no? Pero quizá la situación hubiera sido distinta, diferente, ¿no? Pero bueno, fuimos conquistados y con ello vino el desarrollo y al mismo tiempo el subdesarrollo, ¿no? Porque somos países que están en vías de desarrollo y no hemos logrado pues combatir esto. Surge con la finalidad de estudiar al otro cultural, mire, o sea, a la otra persona, al otro ser, pero cultural. Y cuando decimos el otro cultural, estamos refiriéndonos a qué. A ver, díganme ustedes, ¿a qué nos estamos refiriendo? ¿A otra cultura? A otra, decimos al otro cultural nos estamos refiriendo, sí puede ser a otra cultura, o yo más bien dicho, nos estamos refiriendo a todo lo que compone nuestro contexto, como decía, empezando desde nuestra lengua, ¿no? La lengua materna o la lengua vernácula. Ustedes saben cuál es la lengua oficial, a ver, del Ecuador. ¿Cuál es nuestra lengua oficial? Española. El castellano, ¿no es cierto? El castellano es la lengua oficial, pero nuestra lengua vernácula, nuestra lengua materna, de nuestras raíces, ¿cuál es? El quichua. El quichua, ¿no es cierto? El quichua era, ¿no? El español nos enseñaron en la conquista, al látigo nos enseñaron, nos impusieron esa lengua oficial, esa religión, esas costumbres, al látigo nos impusieron los españoles. Pues por lo tanto dice, estudiar a ese otro, al ser humano, sus costumbres, sus tradiciones, sus vivencias, su lengua, su forma de vivir, ¿no? Bronislaw Malinowski es el padre etnográfico, ¿no? Es el padre de la etnografía, ¿no? A inicios del siglo XX, para estudiar el sistema comercial Kula Milanowski
convivió aproximadamente 2 años con las tribus trobradenses de Papúa Nueva Guinea. Papúa Nueva Guinea. Este es un etnógrafo, un antropólogo que se dedicó a estudiar las etnias. Y un antropólogo, para obtener información de cómo es su forma de vivir, cómo viven los otros, sus costumbres, tradiciones, tiene que introducirse en la comunidad, tiene que ir a vivir, tiene que ir a convivir, a compartir con ellos para tener la información, ¿no? Por lo tanto, pues el surgimiento de la antropología, pues hace muchos años, a partir del siglo XIX, a mediados del siglo XIX, tiene su aparecimiento, donde se interesan en Estados Unidos y en Europa. ¿Para qué? Para hacer el estudio del otro, ¿no? Y bueno, dirán ustedes, ¿qué tiene que ver la antropología con lo que es los conocimientos ancestrales, ¿no? Porque es el estudio de la humanidad en tiempos antiguos y también en tiempos modernos. Y cuáles son sus estilos de vida de la antigua población, de la antigua humanidad, pues, y la moderna, no la antigua, o sea, los modernos pueblos, o sea, cómo viven, y comparado, pues, como era antes. Acuérdense, los seres humanos, nuestros primeros ancestros, primeramente eran nómadas, ¿no? ¿Qué significa? Pues que van de un lugar a otro, ¿no? Hasta que se hicieron sedentarios y se ubicaron en los lugares donde, cerca de los ríos, generalmente, que donde había agua, donde había alimentos, donde había la casa, ¿no es cierto? Eran nómadas y pasaron por este proceso. ¿Por qué? Porque iban buscando lugares donde podía haber alimentos, porque no desarrollaban la agricultura. En cuanto se hicieron ellos sedentarios, es decir, se ubicaron en un solo lugar, generalmente, como les decía, cerca donde haya agua, donde sean fructíferas las tierras, allí desarrollaron, dice, la agricultura, y el descubrimiento, la exploración, digamos, de la agricultura, dice que se la debe a la mujer, ¿no? Que la mujer era la que se encargaba de buscar los alimentos para alimentación, mientras el hombre, los hombres se iban pues a la caza, a la guerra, dice, ¿no? A cazar. Y las mujeres eran las encargadas de buscar los alimentos. Por lo tanto, se le adjudica el desarrollo de la agricultura a la mujer en tiempos antiguos, ¿no? Por lo tanto, pues la antropología es el estudio pues de la humanidad, ¿no? Y allí es donde estudiamos cómo vivieron los pueblos antiguos y los pueblos modernos y sus estilos de vida, ¿no? La antropología viene pues de un término etimológico, antropos, ¿no? Antropos, que significa hombre, y logos, estudio. Por lo tanto, la antropología etimológicamente es el estudio del ser humano, no hablemos de solamente hombre, ¿no? Ciencia que trata del hombre, física y moralmente considerado, ¿no? En el aspecto de la raza actual o fósil, es decir, que estudia al ser humano cuando está en estado fósil, ¿no? Es decir, sus restos arqueológicos, y también pues biológicamente, físicamente y moralmente en su aspecto biológico pues presente, o sea, vivo, ¿no? Es lo que estudia. Vivo pues sus costumbres, sus tradiciones, y fósil, que también nos puede dar vestigios de hace cuánto existió y qué costumbres las tiene. A ver, alguien que me apoye dando lectura. Yo. Gracias. Antropología. Ciencia que estudia las características físico o biológicas y socioculturales de las sociedades humanas, así como el complejo de sus producciones técnicas y artísticas, comunitarias, sus creencias espirituales y sus relaciones con su entorno humano y natural.
desde una perspectiva tanto sincrónica como acrónica, y atendiendo a las cuestiones de su orígenes, evolución, estructura, significado y función. Ya, gracias, Eddie. Pues como aquí nos da un concepto más detallado sobre la antropología, pues, ¿no? Que dice que es una ciencia, ¿no? Que estudia las características físicas, biológicas del ser humano, ¿no es cierto? Al decir las características físicas y biológicas, quiere decir su estatura, su contextura, ¿no? Su contextura física y biológica, ¿no? O sea, cómo era antes y cómo es ahora. Se dice pues que antiguamente pues los seres humanos, bueno, según la teoría materialista dice que nosotros somos descendientes del mono, ¿no? Y que poco a poco el mono fue evolucionando. E inclusive pues que no era pues como hoy andamos de forma erecta, ¿no? Nos podemos poner de pie y caminar, ¿no? Pues que el mono fue poco a poco evolucionando hasta lograr su forma ahora lo que somos nosotros, que somos muy parecidos al mono. Y por lo tanto, pues lo físico, lo biológico tiene muchos parecidos. Como fue antiguamente, se dice pues que el cráneo, todos sus huesos, su contextura física, su estructura física del ser humano era mucho más grande y poco a poco ha ido evolucionando. Y sus características socioculturales, ¿no? Sus costumbres, sus tradiciones, cómo eran antes y cómo se desarrollaron de acuerdo a las necesidades, ¿verdad? Tenía sus costumbres, sus tradiciones. Antiguamente, pues, dice que los sepultaban con sus pertenencias, pensaban que ellos iban a necesitar sus pertenencias personales, como son lo de cocina, inclusive los alimentos, lo que les gustaba, que los sepultaban, cosa que hoy sabemos, pues, que cuando nos morimos no necesitamos de nada, ¿no? Ya no necesitamos, son cosas que utilizamos aquí en este mundo cuando estamos vivos, de allí ya nada. Así como el complejo de las producciones técnicas y artísticas, ¿no? Miren, no es que la tecnología antes no existía, la tecnología ya estuvo presente en esas legendarias construcciones, como aquí en las ruinas de Ingapirca, en Cuenca, o podemos observar. No sé si alguien, bueno, se ha ido a Machu Picchu, ¿no? En el Perú, cómo es lo hermoso esas ruinas que existen. Por lo tanto, ya existió la tecnología en cuanto a la arquitectura, el cálculo, la medición, que son tan perfectas, igual en otros continentes, como por ejemplo en la China, pues, ¿no? Donde existen, pues, bueno, en los otros continentes existen las murallas, la muralla china, donde existen las pirámides de Egipto, ¿no? Que por más movimientos que ha habido de tierra no han logrado, son tan perfectas construidas esas pirámides, y pues ya ha habido desde entonces la técnica, ¿no? Lo artístico, lo arquitectónico. Por lo tanto, pues ya existió desarrollo en la antigüedad. Y mire, son miles y miles de años, son testigos de su desarrollo. Vamos a ver el siguiente video, ¿no? A ver, aunque pues voy a finalizarlo porque se va a terminar ya. Se va a terminar y voy a finalizar para empezar. ¿Qué tal, Jimena? Ya sé que voy a estudiar. ¿Qué vas a estudiar? Antropología.
¿Antropología es el estudio de los antros o qué es eso? Ah, no, No. espérate. Sí, yo lo vi en la tele, es lo de la serie, ¿no? Lo de desenterrar huesitos. No, de hecho la antropología es el estudio del hombre. El estudio del hombre. Ajá. No, pues sí, ya decía yo que pues, tú eras... No, pero no me malinterpretes. Es como, la antropología estudia así como las, no sé, es algo difícil de explicar. La antropología estudia, la antropología, ¿cómo te digo? Halo, mi nombre es Bronislaw Malinowski, mejor conocido como el padre de la antropología moderna. Yo puedo explicarles lo que es la antropología y para qué sirve, pero primero veamos lo que conoce la gente acerca de ella. La antropología es el estudio de... Algo más que definir, es fácil, pero a la vez... Sinceramente, si me pides una definición, no te la sabré decir. Es algo así como dinosaurios, algo así, ¿no? Es lo que tú sientes, es lo que traes dentro, es de servir, porque es de servir, es de apoyar. Estudiar los antepasados fósiles de piedras, de animales, de plantas, de todo eso. Es el estudio del comportamiento humano a través de la historia. Una práctica empírica, filosófica. La considero una ciencia, un campo de estudio muy grande, con áreas muy reducidas de trabajo. No es que tenga mucha ciencia, sino que es lo que tú quieres, si no te vas a donde hay la lana, derecho o algo, ¿no? Por ahí. Pues es como una especie de artesanía. A través de la antropología, en este aspecto, pues vas a ver uno la cantidad de años que puede tener la tierra, cuántos años le quedan de vida, todo eso es algo muy importante, ¿no? Entonces, la antropología es... Aunque lo parezca, ninguna de las opciones mencionadas es correcta. Dura. A decir verdad, la antropología es un poco diferente. El ser humano está conformado por varias dimensiones, entre ellas está la psicológica, que tiene que ver con los procesos mentales y la conducta que se da por medio de estos. Otra es la biológica. Esta se refiere a los procesos naturales de la vida humana, es decir, todas aquellas funciones y elementos que requiere el cuerpo para que el ser humano pueda vivir. Por ejemplo, comer, reproducirse o respirar. También se halla la dimensión social, en donde el ser humano se relaciona con otras personas, se comporta y vive de cierta manera a través de sus costumbres, ideologías, reglas, religiones, organización política, etc. Aunque estas dimensiones se encuentran relacionadas entre sí, la antropología se centra en la dimensión social y la cultura. Sin embargo, se necesita considerar las otras para comprendernos mejor. Por ejemplo, aunque en todo ser humano tiene la necesidad de comer, cada cultura lo hace de manera distinta. ¿Estudian también la comida? ¿Que esos no son los nutriólogos? Oye, pues mejor pon tu negocio, te conviene más. Los antropólogos no hacemos dietas, pero sí las podemos estudiar. A través de los alimentos que las sociedades consumen, nosotros podemos ver reflejadas las costumbres y tradiciones. Por ejemplo, los judíos no comen cerdo, y usted no come carne en Cuaresma. Pues no, es pecado. Para usted significa esto, ¿ya ve? Estoy seguro de que no se había percatado de ello. Entonces, ¿la antropología es una ciencia o no? Por supuesto que es una ciencia. El antropólogo se vale del trabajo de campo y la observación para desarrollar teorías que puedan explicar una realidad social. Tal vez no se puedan crear leyes generales como en la física, pues el sujeto de estudio son los seres humanos, y estos son muy diferentes entre sí, además de que son muy complejos, tan complejos como usted, señorita. Gracias. Espera, ¿qué? A fin de cuentas, la antropología es una manera de generar conocimiento sobre distintas sociedades, culturas y la gente que los conforma. Y para adentrarnos más a la antropología, mis amigos les van a explicar las 4 ramas principales de estudio que hay en ella. Hola, bienvenidos a la antropología. Yo les voy a hablar de la antropología biológica, conocida también como antropología física. Esta rama se especializa en abordar al ser humano desde el punto de vista de la evolución y la adaptación, considerando todos los cambios biológicos que se han generado en los grupos humanos desde la prehistoria hasta la actualidad, y cómo el desarrollo biológico influye en el comportamiento social.
Oh, oh, hola, yo les voy a hablar de la arqueología. Esta rama es la más conocida entre la gente. Intenta reconstruir la historia de las culturas a través de los vestigios o restos materiales, como yo, que normalmente son encontrados a través de métodos y técnicas especializados. Gracias. La antropología lingüística es otra de las ramas de la antropología, la cual estudia el papel que tienen las lenguas humanas en la cultura, es decir, su función y cómo el contexto social influye en su desarrollo, y para ello también analiza la estructura de todas estas lenguas. Ok, creo que ya entiendo qué es la antropología, pero doctor Malinowski, ¿para qué sirve? Muy buena pregunta, señorita. Actualmente, la antropología utiliza el conocimiento producido para generar soluciones a problemáticas sociales por medio de programas de intervención, gestión pública, entre otras. Pero también está el poder conocer y entender mejor a los seres humanos. ¿Y si mejor estudias Derecho? Mira, un like. Here's anthropology. A ver, quisiera que la compañera Carranza apague el micrófono porque se está escuchando ruidos. Voces. Bien, acabamos de ver el video pues donde dramatizan dos estudiantes sobre lo que es la antropología. Y pues ahí también la participación del doctor Molinowski, ¿no? Que se le adjudica como quien empezó a estudiar a la antropología como ciencia y por lo tanto se le denomina el padre de la antropología. ¿Cuáles fueron sus ideas, los aportes de Molinowski? A ver, ¿qué decía? ¿Qué era? ¿Por qué era ciencia? ¿Por qué ciencia la antropología? Porque estudia al ser humano, la humanidad. Ya, porque estudia al ser humano, pero por otra situación importante, porque podemos decir a toda situación que es ciencia, no, ¿verdad? No, pero ¿por qué es ciencia?
Porque estudia las características físicas y biológicas. Bien, porque estudia, sí, correcto, estudia, se dedica al estudio. Pero para estudiar lanzan ciertas teorías, ¿no? Y ciertos aportes, pero así como así lo sacan y dicen el ser humano antiguamente se desarrolló tales técnicas. ¿Qué hace el antropólogo? El antropólogo tiene que ir donde están, como quien dice, las otras costumbres, presentar lo que ellos viven. Tiene que hacer lo que ellos, si va a casar, o todo lo ellos quien tiene que vivirlo para después el contarlo. Tiene que ir al lugar de los hechos, ¿no es cierto? Tiene que realizar las investigaciones pertinentes para que pueda decir y lanzarla como ciencia. Por lo tanto, utiliza la investigación, la metodología, va y convive, ¿no? Entrevistas, encuestas, fotografías, estudios, análisis. Eso es investigar, ¿no? Investigar y comprobar lo que está diciendo. Caso contrario, pues puede ser que se esté inventando. Por lo tanto, los antropólogos realizan investigaciones para determinar ciertas características de los pueblos, etnias, culturas antiguas como de los pueblos modernos y poder lanzar como ciencia, ¿no? Por lo tanto, la antropología se dedica al estudio de qué era según lo que observamos y escuchamos. La antropología estudia lo físico, lo lingüístico, los sociales. Me falta uno. Gracias, Ryan. ¿Qué más? Diversas culturas. La antropología estudia, dice, las diversas costumbres, las tradiciones, ¿no? La alimentación, o sea, la gastronomía, ¿no? O sea, cómo era la gastronomía antiguamente y cómo es ahora, cómo son las construcciones antiguamente y cómo es ahora, cómo es la tecnología. No es que antes no existía la tecnología, ya hubo, a su manera, a su forma, hubo, por eso tenemos esos testigos legendarios. Vimos ahí pues a las pirámides egipcias, ¿no? Las estatuas de los faraones. Y eso es hace muchos miles y millones de años que no se han logrado caer, desplomarse, destruirse. Por lo tanto, pues ya existió la tecnología. Y eso es lo que se dedica el antropólogo a estudiar, lo antiguo pues y lo moderno, porque antes decíamos al hablar de conocimientos ancestrales solamente los conocimientos de los antiguos pobladores, cuando no es así, ¿no? Los conocimientos, los saberes pues son a hoy también más acentuados gracias a la tecnología, al adelanto que ha habido de la ciencia, ¿no? También se ha revolucionado bastante hoy en día. Así es, ha evolucionado bastante, ¿no? Bastante todo. Bien, vamos a escuchar. Bricolage, revista de estudiantes de Antropología Social y Geografía Humana. La antropología cada vez adquiere mayor importancia y relevancia en el mundo moderno, por este hecho que hablábamos de la proximidad y la interacción entre grupos culturalmente distintos que propician el surgimiento de conflictos de muchos tipos. Entonces, el conocer esta diversidad cultural en un mundo como el de ahora, donde la diversidad, insisto, donde la proximidad hace que esta identidad y esta diversidad se vuelva algo muy importante. Entonces, por un lado, cada vez el mundo moderno, a diferencia de lo que se quería, que cuando se acabaran los primitivos, se iba a acabar el objeto de estudio de la antropología. Si se definía la antropología como el estudio de los primitivos. Pero nadie ahora define la antropología por su objeto de estudio. El objeto de estudio es la diversidad humana, no cierto grupo con ciertas características.
los primitivos o los campesinos o los urbanos, ¿me explico? Entonces, por un lado, el mundo moderno, en la medida en que crea estas aproximaciones, crea situaciones de mayor conflicto y tensión. Todo el tiempo estamos oyendo de situaciones en las noticias de conflictos entre grupos humanos. Por un lado, eso nos hace estar como nuestro objeto de estudio se vuelve algo políticamente fundamental para organizar la vida social en el mundo. Los conflictos, alguien decía, la inmensa mayoría de los conflictos del siglo XXI van a ser, ya no por razones ideológico-políticas como en el siglo XX, con los dos bloques de socialistas y capitalistas, ¿no? Con la Guerra Fría, los principales conflictos del siglo XXI probablemente sean por conflictos de carácter sociocultural, ¿no? Entonces, esa es una parte, esa es la parte bonita. La otra cara de la moneda es que la situación económica del país, la estructura económica, hace muy difícil que existan casi para cualquier profesión, no solamente para la antropología, ¿no? La situación de los egresados de una universidad de México hoy pública es una situación difícil y adversa. El mercado de trabajo es muy pequeño. Hay estudiantes con títulos universitarios desempleados en todas las ramas del conocimiento. No es algo solamente del antropólogo. También, por supuesto, afecta al antropólogo, ¿no? Entonces, por eso insisto tanto con mis alumnos. Una de las cualidades más fundamentales para estudiar antropología es tener una verdadera pasión por lo que se hace. Porque solo con una verdadera pasión uno se convierte en un buen estudiante. Y esa es una condición básica para poder, quizás, poder vivir de la antropología. Ser un muy buen antropólogo. ¿Me explico? Porque hay muy pocos empleos, pero sí hay empleos para los muy buenos. Entonces, el estudiante que decide estudiar antropología es porque no tiene remedio, porque la cosa lo atrapó, ¿me explico? Porque esa es su pasión, su vida, porque no se imagina haciendo ninguna otra cosa. Pero alguien con una intención medio que, pues me gusta la antropología, chido güey, pues está divertida, sí, mira, ves, haces trabajo de campo, vas a grupos indígenas. Con una intención de ese tipo, la verdad es que lo más probable es que no sea un muy buen estudiante y lo más probable es que no consiga trabajo como antropólogo. ¿Sí?
Bien, hemos escuchado los documentales, pues, de estos dos, digamos, antropólogos estudiosos de la antropología. ¿Y qué nos definen? ¿Qué podemos decir? Una definición concreta, clara y precisa de lo que es la antropología. A ver, Antonio Párez. Dígame, dicen, ¿qué pasó? A ver, ¿qué es la antropología? Hemos escuchado, sí. No, pues según yo es algo que estudia la humanidad, sus sociedades del presente y pasado, como por ejemplo la cultura que ellos tuvieron, la interacción social que han creado, su forma de vivir diariamente, sus formas de ver el mundo, digámoslo así, porque cada uno tiene su perspectiva, cada cultura tiene su perspectiva. Así es, ¿no? La antropología es el estudio, es una ciencia que estudia los pueblos antiguos y los pueblos modernos y su forma de vida y sus costumbres, tradiciones que han sido transmitidos durante siglos, ¿no es cierto? ¿Por qué creen que es importante? ¿Por qué creen que es importante el estudio de la antropología? A ver, Ángela. Porque gracias al estudio de la antropología podemos conocer las diferentes culturas y costumbres de nuestros antepasados. Sí, porque es importante, porque gracias a esos estudios, a las investigaciones que realizaron, como ustedes observaron la exposición de los dos antropólogos, pues que no hay, que es bonito irse a las comunidades y esto, y bueno, pasarla bien, divertido. No, se dedican al estudio, a la investigación, a la convivencia con lo que quieren investigar. En este caso, el objeto de estudio es el ser humano, sus costumbres, sus tradiciones. Por lo tanto, ellos tienen que convivir, conviven, comparten por años para poder decir esto hacen, esto fue y esto es ahora, ¿no? Por ello es importante porque gracias a ello podemos conocer ya. ¿Por qué creen que es ciencia? ¿Por qué es ciencia? ¿Por qué decimos que es ciencia? La antropología. Es una característica física, biológica y socioculturales. Sí, ¿por qué es ciencia? Porque como dijo, los antropólogos se meten a las tribus, viven con ellos, conviven, y de ahí sacan la ciencia sobre lo que están pasando, todo eso. Sí, Brian, porque ellos investigan, ¿no? Aplican la investigación de campo, van a vivir con ellos, a convivir, a compartir, a participar de sus actividades, de su diaria vivir, de su cotidianidad, para ser lanzada como ciencia, porque es probada, caso contrario, no porque utilizaron un método. Otra pregunta, ¿creen que se relaciona la antropología con los conocimientos ancestrales o no? Porque ustedes dirán, si estamos viendo conocimientos, saberes ancestrales, ¿por qué estudiamos la antropología? A ver. Sí, Luisa, sí. Sí viene relacionado. Sí, relacionado porque se habla sobre de lo sociocultural, de todas las raíces ancestrales, todo esto. A ver, ¿alguien más? ¿Por qué diremos que se relaciona con la antropología con lo de conocimientos y saberes ancestrales? Porque los dos hacen referencia a las culturas. Porque la antropología, diremos, la antropología como ciencia, ya dijimos que se encarga del estudio de la humanidad. Por lo tanto, ¿quién
desarrolla la artesanía, la gastronomía, los valores, las costumbres, las tradiciones, el folclore, las danzas, la vestimenta, es el ser humano. Porque si por los humanos no existiera, el ser humano es el artífice, el creador de todo lo que nos rodea, ¿no? Me refiero a costumbres, a tradiciones, a gastronomía, ¿no? No es que él creó el mundo, ¿no? No es que creó la tierra, ¿no? Si vamos a la teoría materialista, digamos, pues decimos que la tierra, pues, fue al inicio una masa incandescente, el universo, y que poco a poco se fue enfriando hasta que fue dado origen a los animales unicelulares y después fue evolucionando y cambiando, ¿no? Es la teoría materialista. Pero según la teoría idealista, creacionista, para quienes somos católicos, dice que pues que el universo fue creado por un ser supremo, por un ser superior al cual le conocemos como Dios, ¿no es cierto? Y que creó al ser humano a su imagen y semejanza, ¿no? Pero pues, y luego creó al ser humano y lo dotó de capacidad y de inteligencia para que cree, para que invente, para que investigue. Por lo tanto, pues todo aquello, lo que hoy tenemos, los inventos, las creaciones, las tradiciones, las costumbres, todo eso es pues creado por el ser humano, ¿no? Por lo tanto, pues tiene que ver la antropología con los conocimientos y saberes ancestrales. Los conocimientos y saberes ancestrales, pues son saberes creados, inventados por los seres humanos, para y por los seres humanos. Por lo tanto, tiene una íntima relación la antropología con los conocimientos y saberes ancestrales. ¿Creen ustedes que aún se sigue estudiando las costumbres, las tradiciones, los pueblos antiguos, los pueblos modernos? ¿Qué dicen ustedes? Pues eso dice, ya se está perdiendo ya poco a poco. Laura dice que se está perdiendo. ¿Qué me dice? Pero nosotros en la actualidad podemos rescatar eso que se está perdiendo, esas costumbres. Sí, dice que podemos rescatar, dice, hay que rescatar, difundir, ¿no? Difundir, promocionar la cultura, las tradiciones. A ver, ¿qué dice Erika? ¿Todavía se seguirá estudiando? ¿Cuál de las dos dice? ¿Cuál dice? Se seguirá estudiando las costumbres, las tradiciones, lo de los pueblos antiguos, lo de los pueblos modernos, o ya está en el estancamiento, está en recesiones. Yo creo que sí, porque en sí dice que la antropología estudia el comportamiento humano, entonces, pues yo creo que día a día se sigue estudiando, y como decía en el video, el antropólogo pues día a día sigue, ¿no? Estudiando al ser humano. Así es, ¿no? Todavía, pues, se estudia, ¿no? Se sigue estudiando. Por eso los antropólogos, que son los encargados de estudiar lo antiguo y lo moderno. Entonces, todavía se sigue estudiando, ¿no? Estudiamos, pues, al ser humano. La antropología se estudia en algunas dimensiones, ¿no? Al ser humano, porque como habíamos dicho anteriormente, el ser humano está conformado por 3 áreas. Yo sé decir, pues, el ser humano es, digamos, mente, cuerpo y espíritu. Y al decir mente, cuerpo y espíritu, ¿qué estaremos diciendo? ¿Qué dicen ustedes? Al decir mente, significa que estamos dotados de conocimientos, y antes de la existencia de conocimientos estamos dotados pues de una capacidad de razonamiento,
que somos los únicos seres vivos en el mundo que tenemos esa capacidad de reflexionar, de que en nosotros se suscitan operaciones mentales, ¿no? Como son las de cuando de niños, de bebés, las nociones. Luego son procesos de análisis, de síntesis, vienen subiendo, pues conforme se va desarrollando, madurando nuestro cerebro, va realizándose operaciones mentales que nos permite, pues, ir identificando el contexto de inicio, pues, no conocemos, no podemos identificar, no podemos clasificar, no podemos analizar. Conforme va desarrollando el cerebro, pues va suscitando diferentes operaciones. Por lo tanto, a ese proceso natural del cuerpo se le conoce como dimensión biológica, porque es que nuestro ser humano, nuestro yo, pues va adquiriendo, desarrollándose nuestro cerebro y va adquiriendo esa dimensión biológica, ¿no? Quizá física, anatómicamente, de igual manera también va desarrollando. Claro que sí, el desarrollo biológico, físico, pues es más rápido, ¿no? Porque el niño, pues, en 6 meses ya se está sentando, luego viene el gateo, luego viene, pues, que se pone de pie y empieza la marcha. Por lo tanto, el desarrollo físico, biológico, es rápido, ¿no? En cambio, el desarrollo cerebral, neurológico, es más lento, ¿no? Porque las operaciones mentales, ese proceso mental se va desarrollando poco a poco, ¿no? Por lo tanto, allí tenemos la dimensión biológica. También tenemos una dimensión mental, procesos mentales y conductuales, separado pues de lo biológico, estando dentro de lo biológico, lo psicológico, pues se lo estudia por separado. ¿Por qué es la dimensión psicológica? Porque mental y se refiere al proceso mental y conductual, porque conforme va desarrollando y va madurando el cerebro, pues van apareciendo pues esto de los comportamientos, de las conductas del ser humano. Un niño pues no mide las consecuencias, ¿no? Al niño hay que cuidarle de que no se caiga, de que no se acerque a lugares peligrosos. ¿Por qué? Porque aún no tiene su cerebro totalmente desarrollado y no alcanza a medir la magnitud de las consecuencias que le puede ocurrir. Por decir, un bebé de 2 años que ya camina y que se sale a la calle y que cruza, pues no mide las consecuencias, ¿no? Porque aún no ha madurado su cerebro, ¿no? No existe en él la capacidad de razonamiento, por lo tanto, pues tiene un tipo de conducta. Conforme va desarrollando la mente, su cerebro, va adquiriendo su comportamiento, sus actitudes. Y a esa dimensión, perdón, le conocemos como dimensión psicológica. Luego tenemos otra dimensión del ser humano, como es la dimensión social. Bueno, ¿a qué se referirá esa dimensión social? A ver, ¿quién me quiere decir? ¿Qué es la interacción que vamos a tener con otras personas entre sí? Sí, a la relación que existe con otras personas, ¿no es cierto? Y el ser humano, cuando nacemos, ¿con quién nos relacionamos? Con mamá, papá y hermanos. Con la familia, ¿no es cierto? La relación que tenemos. Por eso yo les decía, ¿no? Si era con ustedes, que no podemos decir, de ninguna manera podemos decir que los seres humanos
no necesitamos de nadie. Alguien puede decir, yo tengo un trabajo, tengo una profesión, tengo dinero, tengo estabilidad económica. No podemos decir, ¿no? Porque el ser humano es 100% un ser sociable desde que nace. Como dicen ustedes, cuando nace necesita de sus familiares, de que lo cuiden, lo protegen, le den el sustento, le den el alimento, le den el abrigo, el calor humano. Por lo tanto, ya empieza su primera relación, en este caso con el ser materno, con la madre, ¿no es cierto? Con la madre que lo llevó, lo cargó durante 9 meses en su vientre. Entonces, desde allí viene esa relación. Dice que el ser humano desde que está en el vientre de la madre, pues está aprendiendo, siente el contacto, siente el calor, la afectividad de sus seres queridos. No es que recién el ser humano cuando nace adquiere los conocimientos, siente el afecto, la afectividad, el cariño de quienes les rodean. No, por eso es la atención temprana que debe de tener el ser humano. Y al hablar de la atención temprana, significa que debe de tener la atención, la protección del momento de su concepción, porque es allí donde el ser humano ya está sintiendo la afectividad o el rechazo de sus seres queridos, ¿no? Por lo tanto, pues con el ser humano con quien primero se relaciona, ¿con quién es? Es con su madre, ¿no? Porque la madre le cargó durante 9 meses y le dan dando protección, cariño. Ah, no, por eso ahora es lo que se tiene la atención de la mujer gestante en los programas de desarrollo infantil, esa atención a la mujer gestante, y no solamente en su parte emocional, social, sino también en su parte biológica, porque si la madre en el estado de gestación ya tiene anemia, tiene bajo peso, de hecho ese niño ya va a nacer con bajo peso, con la talla en relación a lo que debe de tener, y la talla no es recuperable. El peso se puede recuperar, pero la talla no. Por ello es importante esos programas de atención a la mujer gestante para que pueda desarrollarse. Por ello, pues la dimensión social es importantísima. No solamente la dimensión social, sino la dimensión biológica, la dimensión psicológica en el estudio de los seres humanos, y que se debe ir tratando desde antes del nacimiento, estas 3 dimensiones, para que el niño crezca, el ser humano crezca con positivismo, crezca en desarrollo emocional, físico y biológico sano, para que pueda ser un niño y un ser humano pues prospectivo, motivado, inteligente, seguro de sí mismo, porque nosotros le vamos a dar todo esto que necesita. Esa relación con la familia, con los demás seres es importante.